Bien, cordial saludo a todos, a los estudiantes de Práctica Empresarial 1 y Práctica Empresarial 2. Bienvenidos a este nuevo semestre, el cual espero que sea mucho de gran aprendizaje en el desarrollo de todas las actividades que hagan durante su práctica. Les recuerdo que para la práctica existen 5 modalidades que pueden seleccionar. Está una primera modalidad, que es la modalidad empresarial, que se refiere cuando se vinculan como practicantes a una empresa relacionada con el sector forestal. La modalidad empresarismo o emprendimiento, que es la práctica cuando ustedes van a desarrollar una idea de negocios. Durante el semestre deben generar todo el plan de negocios y empezar la ejecución de su idea de negocios. Una tercera modalidad es la práctica en investigación, que se hace en el semillero de investigación que dirige el profe Saúl. La cuarta modalidad de prácticas social, que se realiza en instituciones o entidades que tengan un carácter social, pero se acompaña un proyecto que tenga carácter ambiental, pero también social, ¿cierto? Esa es la diferencia con la empresarial. Y finalmente, la última modalidad de práctica, que es proyección empresarial, que es para aquellos estudiantes que llevan más de un año laborando ya en el sector forestal, entonces desarrollan su práctica en la misma empresa donde laboran, generando durante el semestre unos informes y unos trabajos que se les irán compartiendo en qué consiste. Bueno, la primera actividad que deben desarrollar con su práctica es realizar el registro de práctica. ¿Qué objetivo tiene este registro? Que establezcan cuál es su modalidad, y este registro consiste en una encuesta que les va a pedir la información, sus datos de contacto y también información sobre la modalidad de práctica seleccionada. Entonces les voy a mostrar la forma de diligenciar este registro. Este registro se los envié tanto a sus correos institucionales como personales. El enlace, como también lo encontrarán en la plataforma, tanto de la Práctica Empresarial 1 como de la Práctica Empresarial 2. Entonces entran a la plataforma y van al botón Actividades. En este botón Actividades es la única actividad que está disponible en este momento. Como les decía, este es el primer requisito para cumplir la práctica, y le van a hacer todos los estudiantes sin importar la modalidad que hayan seleccionado para realizar su práctica. Entonces acá la van a ver, inscripción de práctica o registros, y aquí van a encontrar el link o el enlace para ingresar a la encuesta. Este enlace va a estar disponible desde cuándo, desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero de este año. Entonces ingresan, les va a abrir en una nueva pestaña, vemos que ahí está cargando. Como les decía, esta información va directo al centro virtual de prácticas y es para conocer toda la información sobre la práctica seleccionada por los estudiantes. Entonces acá hay una parte introductoria donde les explica en qué consiste la encuesta, y ya empezamos con los datos. La voy a diligenciar con mis datos personales para mostrarles la forma de hacerlo. Nombre de usuario, pueden poner su primer nombre y el apellido. Digite su número de documento de identidad, digitan su número de cédula, y acá ya empiezan los datos del practicante. Entonces, nombre del programa, eligen tecnología en gestión de plantaciones forestales, nombre del practicante, aquí sí ponen su nombre completo, y aquí los apellidos. Listo, continuemos, vamos bajando con la barra de desplazamiento. Nuevamente la cédula, municipio de residencia, ponen el municipio donde ustedes viven, y el departamento, en este caso Antioquia. Número telefónico de contacto, ya sea un fijo, un celular, y aquí ponen otro número telefónico si lo tienen. Bueno, el correo electrónico de ustedes, y el Skype. Todas las preguntas hay que contestarlas obligatoriamente, de lo contrario el sistema se las va a devolver, ¿cierto? Isabel-Roldán es mi Skype. Que cargue, listo. Entonces aquí ponen el tipo de estudiante, si solamente estudian ponen estudiantes, si son estudiantes y trabajan en la universidad ponen esa segunda opción, y si son estudiantes y laboran actualmente pues ponen esa segunda opción. Bueno, si tienen alguna discapacidad pues ponen que sí, de lo contrario ponen que no. Entonces ya entramos a la parte de la encuesta donde deben de seleccionar su modalidad de práctica.
Entonces, nombre del curso de práctica. El nombre del curso es práctica empresarial. Eso no quiere decir que van a hacer la modalidad empresarial, sino que, como pueden ver, cuando ingresan a la plataforma, ese es el nombre del curso, ya sea práctica empresarial 1 o práctica empresarial 2. ¿Qué modalidad de práctica? Entonces, empresarismo es cuando la van a hacer en emprendimiento, o sea, una idea de negocio. Práctica en investigativa es en el semillero. Práctica social cuando van a participar de algún proyecto forestal o ambiental, pero también con un carácter social. En este caso, por ejemplo, en las alcaldías, ¿cierto? Es común este tipo de práctica. Proyección a partir de la experiencia profesional, si ya llevan laborando más de un año en una empresa donde hagan una actividad forestal, entonces seleccionarían esta opción y esa es su modalidad de práctica. Y finalmente, vinculación laboral o pasantía en una organización, que es la que también llamamos práctica empresarial. Entonces aquí eligen la modalidad. Por ejemplo, digamos, yo voy a elegir esta Entonces, su práctica la va a realizar a través de alguna agencia u organización. Esta pregunta es si la van a hacer en una empresa, si va a ser una práctica social o también en el caso de que sea proyección laboral. Si su práctica es en emprendimiento o en investigación, ponen que no. Entonces, como yo puse práctica laboral, que sería la empresarial, pongo que sí. Listo. Fecha de inicio de la práctica. Para los de emprendimiento e investigación sería el día 25 de enero cuando inició el semestre. Para los que deben estar afiliados a la ARL pueden poner una fecha tentativa como 15 de febrero. ¿Cierto? Recuerden que no deben iniciar ninguna actividad hasta que no estén afiliados a la ARL los que hacen parte de la práctica social y empresarial. Fecha de finalización de la práctica, esta fecha sí es igual para todos, sería mayo 27. Ese día termina el semestre, o sea que hasta ese día deben estar haciendo la práctica. Bueno, para los estudiantes que sí tienen agencia de práctica se les van a activar estas otras preguntas. Los que elijan investigación o empresarismo, que es emprendimiento, no se les activan estas opciones. Entonces, la agencia donde va a realizar la práctica es una organización pública o privada, pues especifica en la empresa donde la van a hacer. Si es la alcaldía sería pública, si es en una empresa sería privada. Entonces, por ejemplo, digamos que es pública. Nombre de la alcaldía, de la agencia, supongamos que es la alcaldía, entonces alcaldía municipal, ¿cierto? O el nombre de la empresa donde lo vayan a realizar. NIT, esta es como la cédula de la empresa, la deben averiguar, la tienen tanto las empresas públicas como las privadas. En el caso de las alcaldías lo pueden buscar incluso en Google o averiguar pues directamente. Si es una empresa privada, pues averiguan cuál es el NIT y aquí ponen el número de identificación, son los primeros números, que es el más largo, y los NIT siempre está un número largo, después un guión y 2 números. Ese es el dígito de verificación que iría acá. Nombre del representante legal de la agencia de prácticas, en el caso de la alcaldía sería el alcalde, y ya si es una empresa pues averiguan quién es el representante legal, le diría ese nombre. Municipio, sede de la agencia de prácticas, donde se ubica esa empresa donde van a realizar su práctica. Igualmente selecciona el departamento donde se ubica, la dirección física. De pronto algunos van a desarrollar prácticas en empresas forestales que tienen muchas plantaciones en Antioquia, en este caso pongan la dirección de las oficinas de la empresa. En general son en Medellín, ¿cierto? O en Yarumal, o ya miran pues en qué sitio queda. Número telefónico para contactar a la agencia de práctica, correo electrónico de la agencia, toda esa información la piden directamente a la empresa. Actividad económica, también pregunten en la agencia cuál es la actividad económica. Área o unidad de la agencia donde realizará la práctica. Un ejemplo, lo voy a hacer en la alcaldía, pero ¿en qué área? En Neumata, ¿cierto? O la voy a hacer en esta empresa en forestal, ¿en qué área? En el área de producción, o en el área de aprovechamiento, en el área de establecimiento. Eso ya depende de cómo esté organizada la empresa, ¿cierto? Va a variar pues el nombre de las áreas según la empresa. Tipo de vinculación. Entonces van a seleccionar qué tipo. Contrato de aprendizaje es cuando firman un contrato, como los tipos que se firman en el SENA, ¿cierto? Estos son los contratos de aprendizaje. Convenio formato universidad, este caso se da cuando no hay un contrato de aprendizaje ni una vinculación laboral. En este caso se debe firmar un documento de convenio, ¿cierto? Que se los estaría, ya está en la plataforma, pero ya les iré indicando cómo se hace este documento. Trabajador de la empresa, si ustedes están, por ejemplo, si eligieron la modalidad de proyección empresarial o vinculación laboral, que pueden ser que como practicante los vayan a vincular directamente a la empresa. Entonces están estos contratos de aprendizaje, trabajador de la empresa y vinculación laboral, pues generalmente hay un pago. Y convenio formato es generalmente cuando no hay pago, ya no hay como una relación laboral directa con la institución pública o privada, y ya se firma un convenio entre la universidad y esta agencia.
Entonces acá tendrá algún auxilio o remuneración de la agencia, pues ya especifican si sí o si no. Acá describen de forma breve qué actividades van a realizar dentro de la agencia. Nombre completo del cooperador responsable del acompañamiento del practicante dentro de la agencia. Aquí pues van a poner los datos de quién sería su jefe directo, esa persona que va a estar pendiente de lo que ustedes hagan y también de guiarlos en qué actividades. Entonces ahí ponen ese sería el cooperador de práctica. Nombre del cargo del cooperador en la agencia, qué cargo tiene la persona en la agencia. Formación profesional del cooperador, ¿cierto? ¿Cuál es su título? Un número telefónico de contacto, un correo electrónico de contacto y en qué horario se puede hacer contacto con este cooperador por parte de la universidad. Como les decía, si su práctica es en investigación o en empresarismo, que es en emprendimiento, ninguna de estas preguntas las deben contestar, pero si su práctica es en modalidad como vinculación laboral, como proyección laboral, que es en el caso de que ya trabaja en una empresa forestal, o modalidad social, deben diligenciar todas estas preguntas. Después de que esté completa, le dan enviar. ¿Listo? Como les decía, todas las preguntas son obligatorias de diligenciarlas. Cualquiera que deje investigar vacía les va a generar un error, entonces les va a pedir que por favor la completen. Cualquier inquietud me pueden escribir, me pueden contactar. Ahí en la plataforma encuentran todos mis datos de contacto. Bueno, hasta luego.